vamos a empezar con esta nueva charla sobre redes sociales y adolescentes, un tema que preocupa muy mucho a las familias y que nos estáis demandando formación. Así que aquí tenéis la formación de hoy. Tengo que agradecer a Alejandro Perales Albert que hoy esté con nosotros, y os voy a dar una pequeña reseña de Alejandro Perales de una manera breve, porque poder contar su currículum de manera ampliada podríamos estar bastante tiempo, y bueno, pues agradecerle que hoy esté con nosotros. Es director general de Impacto, Análisis de Imagen y Comunicación, dedicado profesionalmente a la investigación de mercados en el campo de la comunicación, el marketing político, la imagen corporativa y el análisis de la presencia en medios de empresas, instituciones y temas. Ha sido director gerente marketing de Radio Televisión Española, subdirector general de la empresa Contexto, director de la revista Capital Humano, entre otros cargos, profesor en diferentes centros sobre materias relacionadas con la comunicación, como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Ramon Llull, ICADE, CESMA, IEDE, Tracor. Desarrolla también una amplia labor como ponente en seminarios, jornadas y cursos, miembro de diferentes órganos consultivos y de regulación, como la Agencia de Protección de Datos, el Foro de la Gobernanza en Internet, Código de Autorregulación en contenidos televisivos e infancia, multitud de espacios en los que trabaja Alejandro Perales, el Observatorio de la Publicidad, el Consejo Asesor de Radio Televisión Española. Por lo tanto, Alejandro, quiero agradecer que estés hoy aquí con las familias contándonos este tema que tanto nos preocupa, como es el de redes sociales y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Es que había un momento que no sabía si me estabais escuchando. Pues muchas gracias y gracias por invitarme. Yo encantado de participar, y espero que sea fundamentalmente una charla, porque en este tema de menores y redes sociales, o de menores internet, o de menores y comunicaciones electrónicas, la verdad es que hay mucha bibliografía. Luego, al final, si queréis, os comentaré la posibilidad de pasaros un manual que me parece interesante. Os lo haría llegar a vosotros para que vosotros pues, se lo podáis difundir a quien esté interesado, y algún otro enlace al que me referiré después. Digo que hay mucha literatura sobre el tema, hay mucha investigación empírica, pero la verdad es que todavía las dudas sobre qué se puede hacer en relación a los riesgos, cómo evaluar los aspectos positivos o negativos, ¿no? De qué manera está influyendo y de qué manera va a influir en el futuro, sobre todo, y con los cambios que se avecinan en el ámbito audiovisual, todo este entramado, todo este hábito de consumo a través de las redes, pues todavía está muy en los inicios, ¿no? de tener constataciones claras, empíricas, sobre estos temas. Por eso me parece que más bien esto debería ser una charla un poco de intercambio de ideas o de preocupaciones, ¿no?, que otra cosa. De todas maneras, yo sí comentaré, bueno, pues algunos aspectos que los estudios van poniendo un poco de relieve en relación a este asunto. Yo empezaría por decir que cualquier reflexión que hagamos sobre menores y tecnologías de la información y de la comunicación, iba a decir nuevas tecnologías, y esto ya es un elemento interesante, ¿no?, porque todavía somos muchos los que tenemos el automatismo de decir nuevas tecnologías cuando estamos hablando de unas tecnologías que ya tienen décadas, ¿no? Es decir, eso, además de demostrar la edad que tenemos los que decimos eso, demuestra también que todavía, y a pesar de que ha pasado el tiempo, por parte de los adultos hay un cierto extrañamiento todavía en relación a todo este tipo de dispositivos, este tipo de contenidos que para los jóvenes son tan cotidianos, ¿no? Nos hemos ido incorporando a este mundo a medida que ha ido apareciendo, pero los jóvenes han crecido ya en ese mundo, ¿no? Como sabéis, algún autor famoso hizo una
diferenciación de la que luego se arrepintió, porque fue un poco víctima de la buena idea, porque no deja de ser una idea reduccionista, ¿no? Estableció esa diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales, ¿no? Y la idea era un poco que los jóvenes de entonces, que ya algunos ya no son tan jóvenes porque el tiempo va pasando, y cuando hablamos de estudios de jóvenes estamos hablando de estudios de gente que a lo mejor ya tiene ahora 20 o 30 años, ¿no? Se consideraban nativos porque se entendía que habían nacido ya en un entorno en el que las comunicaciones electrónicas, de una manera más o menos incipiente o ya más desarrollada, pues estaban en su vida cotidiana, ¿no? Mientras que los adultos nos habíamos ido incorporando a ese mundo de las nuevas tecnologías entonces, de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero siempre con la conciencia de estar en un mundo que no era el mundo propio, sino un mundo aprendido, ¿no? Y eso también se utilizaba un poco como elemento para poner de relieve las diferencias de comunicación y de interacción entre los jóvenes y los adultos a la hora de hablar de las nuevas tecnologías. Existía la idea de que en estas generaciones nuevas se encontraban en una situación peculiar, y era que sus principales conocimientos, los principales ámbitos en los que desarrollan su interés, son ámbitos en los que los adultos les podían ayudar muy poco. Es decir, pocas generaciones, se decía históricamente, han vivido la situación en la que los hijos saben más que los padres de aquello que más interesa y de lo que estamos hablando hoy, que es del aspecto tecnológico, ¿no? Por lo tanto, se creaba una situación en la que los saberes estaban en los jóvenes y en la que un elemento que es generacional y que ha ocurrido siempre, ¿no? Y es la necesidad de los jóvenes de diferenciarse de los adultos. Si bien en otras épocas tenía que ver más con los hábitos, tenía que ver más con los valores morales, etcétera, muchos de los hijos e hijas que tenemos ahora, la relación que tienen con sus padres y con sus madres no es esa relación de padres y madres autoritarios, a veces incluso con problemas de autoridad, que no es lo mismo, pero desde luego no autoritarios, una relación más horizontal, una relación más cómplice, una relación más amigable incluso, y eso también dificultaba la necesidad de ruptura con las generaciones anteriores que todos los jóvenes tienen, digamos, en algún momento en su proceso evolutivo. Y por lo tanto se enfocaba fundamentalmente ese concepto de ruptura generacional en las nuevas tecnologías, en esos saberes que los jóvenes tienen, que adquieren además fundamentalmente a través de sus iguales y a través de la prueba y de ensayo-error, y que parece que es un mundo vedado a los adultos por falta de conocimientos, por falta de habilidades, por torpeza o incluso por dificultades de concepción de ese mundo de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en el que los jóvenes se mueven, ¿no? Ese concepto de nativos digitales y de migrantes digitales se ha ido sustituyendo en el tiempo por otro que me parece que es más adecuado. También pone de relieve una diferencia generacional, ¿no?, entre aquellos que están habituados desde su nacimiento a moverse en un entorno digital y los que no, que es el concepto de residentes y visitantes. El concepto de residentes digitales y visitantes digitales tiene, desde mi punto de vista, más interés, porque pone de relieve la diferente actitud con la cual o a través de la cual interaccionamos con estas nuevas tecnologías en las que ya todos estamos inmersos, ¿no? Porque todos tenemos mensajería electrónica, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos ordenadores. No todo el mundo adulto está en las redes sociales, es quizás un campo en el que todavía los jóvenes siguen siendo mucho más predominantes. Pero incluso dentro de las redes sociales, pues no es lo mismo el caso de Facebook, que es un tipo de red social claramente adulta, ¿no? Twitter, que es un tipo de red social también en gran medida claramente adulta y que además ha entrado en una dinámica complicada, ¿no?, de pervivencia frente a lo que ocurre, por ejemplo, con Instagram o lo que ocurre con TikTok o en otros momentos con Snapchat, porque también aquí las modas hacen que determinadas redes sociales que en un momento dado pueden tener mucho éxito, pues en otro momento estén en decadencia. Si hablamos un poco de lo que hoy por hoy es más importante o más utilizado por los jóvenes, hablaríamos fundamentalmente de TikTok y hablaríamos de Instagram, ¿no? Aunque todavía
WhatsApp sigue teniendo una serie de funcionalidades conversacionales para los jóvenes que hace que todavía siga siendo muy utilizada, porque otras redes sociales, como es el caso de Instagram o es el caso de TikTok, digamos que obedecen a otro tipo de interacción entre los jóvenes. Es más, está más basada en la compartición de contenidos y en la complicidad que esa compartición de contenidos genera que propiamente en los aspectos conversacionales, que todavía siguen estando muy asociados a mensajería electrónica o digital, como es fundamentalmente el caso de WhatsApp, no tanto Telegram, que digamos, ha entrado en otras derivas y tiene otro tipo de públicos, ¿no? Yo creo que si partimos un poco de esta idea, de la idea de los visitantes y de los residentes, pues llegamos un poco a esa conclusión en la que, aunque todos estemos cada vez más inmersos en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC o de las TRIC, como dicen también algunos teóricos, introduciendo la R de relacional, porque el aspecto relacional es muy importante en el uso de estas tecnologías. Como digo, si partimos de la base de una diferencia de actitud, de concepción y por lo tanto de uso, ¿no?, de las tecnologías de la información y de la comunicación o de las TRIC, pues yo creo que a partir de ahí es un poco desde donde podemos ver desde la diferencia de unos y otros, de unas personas u otras, de las personas más jóvenes y de las personas más adultas, desde esa diferencia es donde podemos intentar encontrar puentes, ¿no?, que a nosotros nos ayuden y que también ayuden en su desarrollo y en su evolución a las personas más jóvenes, ¿no?, a nuestros hijos o nuestras hijas o en general, digamos, a la población más joven. Cuando hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, estamos hablando de un ámbito que no tiene nada que ver con los desarrollos de los medios de comunicación previos a la aparición de Internet. Los medios de comunicación previos a la aparición de Internet son medios acumulativos, son medios que han ido integrando, pues, digamos, determinados canales de comunicación. Lo escrito, lo sonoro, lo visual, lo audio escrito visual, pero, digamos, llegamos a un entorno que es el entorno de Internet, en el cual todo eso está absolutamente integrado, ¿no? Absolutamente integrado y superado, además, por otra serie de funcionalidades añadidas, ¿no? Internet no es un nuevo medio de comunicación, es un entorno en el que todos los medios convergen. Y ese es quizá la primera característica que debemos tener en cuenta y que más influye en el uso que hacen los jóvenes, precisamente de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales. Si queremos concretarlo o digamos, dar digamos una visión más concreta o más ejemplificada de lo que es el uso de las tecnologías, ¿no? Aunque no debemos olvidar tampoco el uso muy común que se hace de otros canales, como pueden ser las plataformas de compartición de vídeos, que es el caso de YouTube, por ejemplo, o el caso también de la interacción a través de los videojuegos y de los sistemas interactivos de videojuegos que también tienen un peso muy importante en el consumo de los menores, ¿no?, y de las menores. Como digo, la convergencia es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la convergencia hace que a través de un determinado dispositivo puedan acceder a todo tipo de funcionalidades. Funcionalidades de carácter formativo. Hemos visto cómo la pandemia ha supuesto un salto cualitativo en la utilización, en el entorno, digamos, de la formación de estas nuevas tecnologías, de la virtualidad de Internet. Permite también, como antes decía, la relación, la interacción entre personas, permite el entretenimiento, y, en definitiva, permite la información en términos generales. Es decir, que formación, información, entretenimiento y relación, todo ello, gracias a esa convergencia entre las telecomunicaciones, la informática, el audiovisual, pues permite que el dispositivo sea absolutamente central. Porque aunque vayamos cambiando de actividad en el tiempo, aunque una vez estemos conversando, otra vez nos estemos entreteniendo viendo un contenido, una película, o viendo reels, o viendo pequeños vídeos a través de TikTok o de Instagram, o en otro momento estemos hablando con alguien, en otro momento nos estemos informando sobre lo que pasa en el mundo, o estamos escuchando música, al final estamos haciendo todo eso a través de un determinado dispositivo que es un poco la puerta
como aquel libro de los años 40 de Borges, del Aleph, ¿no? Que permitía ver el mundo desde una determinada situación, es una especie de antecedente de lo que de lo que hoy es Internet, pues permite a través de ese dispositivo acceder a todo. Hay un segundo aspecto que es el de la interacción, es decir, las redes sociales no solamente son una convergencia de todo tipo de contenidos, sino que además permiten la interacción entre las personas frente a los medios de comunicación convencionales que eran unidireccionales. La interacción es muy importante porque no solamente permite que ya no seamos meros receptores de contenidos, sino también generadores de contenidos no solo en el aspecto conversacional, como lo era el teléfono, donde nosotros hablábamos y escuchábamos, en las redes sociales hacemos también eso, pero es que además somos generadores de contenidos que se comunican públicamente. No solamente en una relación point-cast, punto a punto, entre dos personas, sino que yo pongo a disposición de un público X, mayor o menor restringido, dependiendo, digamos, de las características de uso que yo tenga en mi red social, pero pongo contenidos para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, hoy todo el mundo es un generador de contenidos en potencia, por lo menos, aunque es verdad que el mayor tiempo de uso de los jóvenes de las redes sociales es más de recepción y de consumo de contenidos que de generación de contenidos o de distribución de contenidos. Pero esos elementos están ahí y son también muy importantes. Pero no solo por eso, sino porque la interacción, de alguna manera, nos escamotea la soberanía a la hora de movernos en la red. Es decir, en la medida en la que la red funciona durante 24 horas y durante todo el tiempo, hay una enorme dificultad de desenganche. De desenganche porque estamos recibiendo constantemente estímulos que generan respuestas inmediatas y que son enormemente gratificantes, ¿no? Hay una teoría en la comunicación, la teoría de los usos y las gratificaciones, que aquí se aplica perfectamente, ¿no? Entonces, una vez que entramos, digamos, en la dinámica interactiva de las redes sociales, a veces es difícil sustraerse a ella y salir de ella. Y esto es uno de los aspectos que ocurre con los jóvenes. No es ya el hecho de que estén generando contenidos o estén hablando con gente, sino que al final esa convergencia, ese hecho de que todo esté digamos, accesible a través del dispositivo y esa relación estímulo-respuesta que está constantemente generando el dispositivo genera una adicción, una dinámica de la que es difícil salir. Y un tercer aspecto que viene a abundar todavía en esto más, que es la ubicuidad, ¿no? Mientras que en los medios de comunicación convencionales, pues si yo veía la televisión no podía estar conduciendo, si yo estaba oyendo la radio, pues había otros aspectos que se me perdían, ¿no? No podía estar al mismo tiempo haciendo determinadas actividades, ¿no? O leyendo el periódico, tenía también que tener un espacio específico para hacer eso, ¿no? Hoy la ubicuidad de las redes, la ubicuidad de la tecnología hace que unida a la interactividad sea la tormenta perfecta, porque no solamente es difícil desengancharse, sino que es difícil desengancharse a lo largo del día en cualquier momento. Y yo puedo estar sentado en la mesa comiendo con la familia y utilizando el dispositivo, o mientras mi padre o mi madre me llevan al colegio o voy en la ruta, pues estoy con el dispositivo, y en clase, bueno, porque allí ya se crea un espacio en el que no me van a dejar utilizarlo, ¿no? Normalmente, porque si no también estaría utilizando el dispositivo en ese tiempo, ¿no? Desde luego, en todo lo que tiene que ver con el tiempo libre, el peso que tienen los dispositivos y el uso de los dispositivos es enorme, ¿no? Y ese es un elemento muy importante. Muy importante porque vivimos al final a caballo entre dos mundos, el mundo de lo real y el mundo de lo virtual. Y mientras que la idea es que un uso racional de las nuevas tecnologías sería que aquel uso que convirtiera a las nuevas tecnologías en complementarias, es decir, el mundo virtual como complemento del mundo real, como aquello que McLuhan decía en los años 60 de los medios de comunicación, como extensiones, ¿no? Que nos permiten llegar allí donde de otra manera no podríamos llegar. Yo puedo hablar con gente que físicamente no tengo delante, puedo ver contenidos a la carta en cualquier momento sin necesidad de tener que esperar a una determinada hora en un determinado día, como ocurría o como ocurre todavía con la televisión o la radio convencional, ¿no? Es decir, yo tengo unas disponibilidades estupendas, puedo acceder a un gran
digamos, a un volumen de contenidos enorme a la hora de realizar un trabajo, a la hora de documentarme sobre cualquier tema. Y todo esto es un complemento a nuestra vida real. El problema es cuando las nuevas tecnologías empiezan a ser sustitutivas de la vida real. Y en el aspecto de la adicción a las tecnologías y en el aspecto de la adicción al uso de las redes sociales, lo que se va produciendo fundamentalmente es una sustitución de la vida real que parece siempre menos interesante o más compleja o más incómoda que al final la vida virtual que nos ofrece Internet. Además, un mundo sin reglas, un poco como la isla del placer de Pinocho, ¿no? Con también las consecuencias de embrutecimiento que puede tener, como ocurría en la isla del placer de Pinocho, donde además somos soberanos o soberanas, ¿no? A la hora de movernos a través del dispositivo en relación a todo tipo de contenidos, porque como digo, no hay reglas. Y estos son todos los aspectos a los que también me quiero referir, ¿no? El futuro apunta por ahí, es decir, si hoy por hoy ya las redes sociales convencionales, por decirlo así, porque ya son convencionales, están, digamos, desempeñando ese papel de sustitución del mundo real por el mundo virtual, lo que se avecina con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con esto que ahora se llama el chat TPG, ¿no? Y todo este tipo de, digamos, de dispositivos de simulación y de reconstrucción de la realidad, pues hacen que todavía todos estos aspectos puedan ser mucho más preocupantes, ¿no? El metaverso, por ejemplo, ¿no? Que ahora, como todos sabemos, pues está muy de moda también a partir de la concesión del Oscar a esta película que trata precisamente de los universos múltiples, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo el metaverso y los universos múltiples, pero más o menos nos movemos ahí, ¿no? Hubo un primer intento hace años, si algunos recordarán, que fue Second Life, donde se creaba también un mundo virtual, uno tenía un avatar o un representante, un heterónimo, ¿no? Que se movía en ese mundo. Aquello no funcionó porque muchas veces las innovaciones tecnológicas, los que llegan los primeros normalmente no tienen éxito, suelen tener más éxito los segundos que los primeros. Y ahora estamos en un nuevo momento, una especie de Second Life 2, que es el metaverso, que también está teniendo enormes dificultades a la hora de implantarse, sobre todo para quien pensaba que iba a llegar e iba a arrasar, ¿no? Pero tarde o temprano el mundo del metaverso, es decir, un entorno virtual que sea prácticamente omnipresente y en el que prácticamente se pueda realizar todo tipo de transacciones, de interacciones, de adquisiciones, etcétera, va a llegar, ¿no? Y en ese momento veremos cómo esta tendencia de la posible sustitución del mundo real por el mundo virtual pues se hace todavía más importante. En ese contexto, cuando pensamos en los jóvenes, lo primero que nos viene a la cabeza pues, es qué podemos hacer para ayudarles, para acompañarles en ese recorrido de relación con las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a tener un uso racional, un uso adecuado, un uso seguro de las redes sociales? Y yo aquí lo que diría, como diría también cuando hablamos de los jóvenes y el consumo de drogas o el consumo de alcohol, o incluso cuando hablamos de los jóvenes y el consumo de alimentos y bebidas, saludables o no saludables, yo diría que aquí el desafío es previo a la propia llegada de las tecnologías. Es decir, muchos de los problemas que nos encontramos en el uso que hacen los jóvenes de determinados dispositivos o en las prácticas que los jóvenes desarrollan en relación a las tecnologías o a otros ámbitos, parten de un déficit que es previo a todo esto, o el consumo de drogas o el consumo de sustancias, digamos, adictivas. Es previo a todo esto y tiene que ver con hábitos y tiene que ver con valores y tiene que ver con dinámicas que se tienen que haber producido en la familia o que se deberían producir en la familia de forma previa a la llegada de todo este tipo, digamos, de ofertas. Y si no se han producido de forma previa, por lo menos pues intentar incorporarlas lo más eficazmente posible a ese entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando hablamos de jóvenes y
y redes sociales o de nuevas tecnologías, estamos hablando en realidad de dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, el que tiene que ver con el uso de los dispositivos como tal, y por otro lado el que tiene que ver con el uso de los contenidos que llegan a través de esos dispositivos. En relación a los dispositivos como tales, pues yo creo que ahí lo fundamental está en los criterios de regulación del uso de esos contenidos. Yo creo que no tenemos que tener miedo al concepto de regulación del uso de los contenidos, pero tampoco al miedo al concepto de regulación en el uso de los propios dispositivos, que además es lo más sencillo, ¿no?, dentro de la dificultad que todo esto tiene, ¿no? Es decir, que hay que intentar pues, que el uso racional de estos dispositivos tenga unas horas para su utilización, tenga unas determinadas reglas para su utilización y sobre todo ir generando espacios donde las tecnologías de la comunicación no estén. Espacios, digamos, sin tecnología y espacios sin tecnología dentro de la propia familia. Esto es complicado porque requiere tiempo, porque requiere esfuerzo, porque al final estamos pidiéndole muchas veces a los jóvenes que no hagan usos irracionales de tecnologías cuando nosotros lo hacemos con el móvil o lo hacemos también con Internet, porque al final es mucho más cómodo, ¿no? Pero esto acaba generando, digamos, dinámicas de desencuentro en las familias que hacen enormemente difícil que podamos plantear pues digamos, esa alternativa racional al uso de las tecnologías, que siempre van a estar ahí, que tienen además un papel enormemente importante y que debemos siempre plantearnos desde un punto de vista optimista y de un punto de vista abierto, ¿no? Hay algunos teóricos aquí también hablan de los diferentes modelos, digamos, que los padres siguen, los padres, las madres, siguen a la hora de afrontar, ¿no?, el uso de las redes sociales o de las tecnologías por parte de los jóvenes, y hablan de los modelos preventivos, de los modelos de monitorización, de los modelos de punición o de los modelos de castigo, ¿no?, o de intervención. La verdad es que más allá de digamos, de los aspectos morales o éticos, ¿no?, de unos u otros, ¿no?, hasta qué punto uno puede, bueno, pues ser, hasta qué punto se puede ser invasivo o no, o entrometerse o no en la privacidad de los menores, etcétera. Aparte de esa reflexión, que es muy interesante, hay otra que tiene que ver con la eficacia, ¿no? Y lo que se ve fundamentalmente es que la monitorización es muy importante, sobre todo en las edades más tempranas, luego ya no, y que la prevención es absolutamente fundamental en todo el proceso, incluidas las edades ya de la adolescencia, ¿no? Y otro elemento que es muy importante, también tener en cuenta que la punición realmente casi no vale para nada, lo único que vale es para eliminar confianza, por lo tanto conocemos todavía mucho menos lo que hacen nuestros hijos o nuestras hijas en las redes, cuando adoptamos una posición, digamos, excesivamente dura o reprochadora o simplemente casi estigmatizadora de los jóvenes en su relación con las nuevas tecnologías. Ayuda muy poco. Ayuda mucho más la conversación, ayuda mucho más la desdramatización de digamos, de los aspectos que tengan que ver con el uso e incluso con los problemas que puedan tener los jóvenes en ese uso a la hora de ayudarles a superarlos, que pueden ser problemas a veces muy graves, ¿no?, y que tienen que ver con el acoso, que tienen que ver con otro tipo de aspectos todavía más truculentos, ¿no? Quizá ese acompañamiento, como digo, la monitorización puede ser muy importante en una primera etapa, cuánto tiempo dedican a utilizar las nuevas tecnologías, la utilización de los sistemas de control parental. En España, según los datos, por ejemplo, de la encuesta de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el regulador de las telecomunicaciones y audiovisual, el uso que se hace de los sistemas de control parental, de los mecanismos de control parental, es muy bajo. Hay una gran cantidad de gente que ni siquiera sabe que todos los dispositivos, las televisiones, los ordenadores, los smartphones, las consolas de los videojuegos tienen esa posibilidad del control parental, tienen una posibilidad, digamos, de hardware que viene ya en los propios equipos, y hay software también que se pueden cargar, aplicaciones que permiten realizar ese tipo de control parental o de restricción y de monitorización de esos contenidos. Ese es un aspecto muy importante que yo creo que no debemos nunca de abandonar la posibilidad de aplicarlo. Hay quien piensa
que hay que resignarse porque esto ya es imposible, es como poner puertas al campo, que es un término que se utiliza mucho. Yo creo que se utiliza mucho por la gente que no va mucho al campo, porque si uno va por el campo, la verdad es que lo que encuentra es una gran cantidad de puertas, ¿no? Lo que pasa es que unas puertas pues, son de madera y están muy bien hechas y se cierran muy bien y son muy fáciles de manejar, y otras veces lo que encontramos pues, es un somier atado con unas cuerdas, ¿no? Entonces lo que deberíamos intentar es que esas puertas que nosotros podamos poner o instalar en este tipo de dispositivos se parezcan más a una puerta bien hecha que a un somier atado con una cuerda, ¿no? Pero yo creo que no hay que renunciar a esa parte de la monitorización y del control del dispositivo. Y una parte de eso tiene que ver también con crear espacios en la familia de no utilización de estos dispositivos. Es costoso, sobre todo cuando no haya un hábito, va a generar conflictos, eso sin duda. A nosotros nos va a requerir un esfuerzo complementario al que ya realizamos, pero si en la familia pues, existen esas dinámicas, ¿no? Pues de salir juntos, aunque sea a pasear por las mañanas, los sábados o los domingos, comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos en la medida en la que se pueda, hacer un consumo también de los medios de comunicación de forma común, ver películas conjuntamente, etcétera. Aunque a veces los jóvenes se resistan a esto, sobre todo los que ya tienen una cierta edad, ese tipo de cosas al final, aunque hay una resistencia inicial, bueno, luego digamos acaban funcionando mejor de lo que inicialmente parecía, ¿no? Pero sobre todo instalar esa idea de que uno no puede estar 24 horas conectado. Incluso cuando está durmiendo tiene el teléfono encendido, que es algo que también hacemos los adultos, ¿no? Por lo tanto, estamos pidiendo, como también ocurre, por ejemplo, con el consumo de alcohol, pues estamos pidiéndoles a los jóvenes cosas que nosotros podemos en un momento dado estar haciendo, ¿no? Pero no debemos renunciar a ese papel, ¿no? Digamos, de orientación, ¿no? Y yo creo que por lo que se refiere a los dispositivos, los mecanismos de control parental y la restricción en el tiempo, en horarios, etcétera, del uso de los dispositivos es fundamental. Fundamental porque los jóvenes siempre van a decir que es muy importante en ese momento lo que les está llegando o lo que están diciendo. Cuando le decimos que apaguen el móvil porque vamos hablando con ellos en el coche o por la calle, pues les estamos sacando casi con forceps de ese mundo virtual en el que están muy cómodos y del que no quieren salir, ¿no? Están ahí, digamos, en su líquido amniótico tecnológico, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y tenemos que llevarles al ánimo de que, aunque les parezca importantísimo, y nos digan, espera un momento porque tengo que acabar de contestar a alguien que me ha dicho algo, pues tienen que comprender que no es tan importante contestar ahora mismo y que se puede contestar dentro de una hora perfectamente. Aunque también es algo que deberíamos aplicarnos, como digo, los adultos en nuestra relación con las tecnologías. Y luego hay un segundo aspecto que tiene que ver con los contenidos. Y ese segundo aspecto de los contenidos es un aspecto mucho más complicado. Mucho más complicado porque en el mundo de Internet, como decía antes, no hay reglas o prácticamente no hay reglas. Un elemento que sería fundamental, la calificación por edades de los contenidos, que es algo absolutamente extendido en el caso de la televisión, en el caso del cine, prácticamente no existe en Internet. No hay prácticamente contenidos calificados por edades para poder saber si esos contenidos son adecuados o inadecuados. Nosotros hicimos el año pasado un estudio sobre contenidos en redes sociales, en plataformas de intercambio de vídeos, y prácticamente el 80% de los contenidos no tienen ningún tipo de calificación por edad. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes pueden acceder de una forma absolutamente sencilla a cualquier contenido, incluidos pornografía, violencia extrema, etcétera, ¿no? Contenidos inadecuados, apología del consumo de drogas, no hablemos ya de desinformación, etcétera, ¿no? que también. Ese tipo de contenido está absolutamente en sus manos. Y una vez que los jóvenes utilizan los dispositivos, tienen acceso a esos contenidos. Es decir, es enormemente difícil hacer nada porque los sistemas de control parental pueden funcionar en la medida en la que haya contenidos calificados que el sistema de control parental pueda identificar y por lo tanto bloquearlos. Pero si la gran mayoría de los contenidos que encontramos en las redes sociales no tienen ese logaritmo, no algoritmo, ese logaritmo, ¿no? o ese identificador digital que permite que un determinado dispositivo lo reconozca como contenido inadecuado para determinadas edades y, por lo tanto, en función de cuáles son los criterios de uso que hemos establecido en el dispositivo, lo bloquea. Si eso no se puede hacer porque los contenidos no están calificados, pues por mucho que queramos, digamos, utilizar
todos estos criterios de uso racional de los dispositivos, no podemos hacerlo porque no existe, digamos, en el mundo de los contenidos que se difunden a través de esos dispositivos, la posibilidad de identificar contenidos adecuados e inadecuados. Hay por ahí diferentes sistemas, diferentes software también para poder hacerlo. Yo creo que no se lo han tomado nunca en serio las grandes tecnológicas o las grandes empresas de Internet este tema, pero han hecho cosas, han hecho gestos. Por ejemplo, pues el crear jardines cerrados de contenidos, de listas positivas en los que solo se puede ver lo que hay ahí. Bueno, eso puede funcionar más o menos bien, como ocurre con el caso de Google Kids, ¿no? Para los más pequeños, pero evidentemente a partir ya de una determinada, yo diría que a partir de los 11 o los 12 años, pues prácticamente ese tipo de jardines cerrados de contenidos no tienen ya ninguna utilidad, porque lo que el joven no puede ver en su dispositivo lo ve en el dispositivo de su compañero o de su compañera. Por lo tanto, en el tema de los contenidos, ahí sí que debemos ser conscientes de que hoy por hoy los jóvenes acceden a cualquier tipo de contenido y acceden además de forma muy temprana a contenidos claramente perjudiciales. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues vuelvo un poco a lo de antes, es decir, hay yo creo que una serie de elementos que no tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con dinámicas familiares, que están asociadas al autocontrol, que están asociadas a la confianza en la familia, que están asociadas al convencimiento de que algo te puede hacer daño y por lo tanto por el cuidado de sí, por el cuidado de uno mismo o de una misma, ¿no? Pues hay contenidos a los que es mejor no acceder o por lo menos retrasar la edad de inicio, de la misma manera que hay que retrasar la edad de inicio de ingesta de determinadas sustancias, ¿no? Es decir, debemos ahí desarrollar mucho la autoestima, la autoconfianza y el autocontrol por parte de los jóvenes, porque ese es un mundo en el que de otra manera, con otro tipo de, digamos, de actitudes más de vigilancia o más digamos, de persecución incluso, posiblemente no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Y en todo caso siempre desdramatizar y en todo caso estar siempre abiertos y en todo caso acompañar y en todo caso que vean en los padres cuando tienen alguna duda o una angustia, y los jóvenes tienen mucha angustia, y los jóvenes son los primeros que necesitan muchas veces límites, porque ellos son incapaces de autoimponerse esos límites, pero necesitan esos límites desde la cercanía, desde la comprensión, desde el cariño, digamos, no desde el reproche. Eso al final ayuda mucho más a que haya mayor transparencia en relación a nosotros por parte de estos jóvenes en su uso de las redes. Cualquier problema que tengan es más fácil que nos lo puedan contar o cualquier duda que tengan o cualquier angustia que les genere. Y yo creo que esa es que casi la única vía, ¿no? Hay muchos estudios, hay muchos códigos o decálogos muy bien intencionados sobre las cosas que se pueden hacer, pero yo creo que realmente no se puede hacer demasiado, más que esto, que me parece que en todo caso es algo enormemente importante. Al final, las nuevas tecnologías tienden a ocupar todo, como los gases nobles, y lo que hay que hacer es ir creando actividades y contenidos que vayan reduciendo el espacio de las nuevas tecnologías. Si los jóvenes hacen deporte, si los jóvenes salen, si ven a sus amigos, si pasean, si visitan con la familia o no determinados espacios, si tienen otras actividades complementarias que hacer, que son incompatibles con el uso de las nuevas tecnologías, pues es más fácil que vayan dimensionando desde el punto de vista temporal ese uso, ¿no? Y si también digamos, tienen una cierta idea de qué tipo de contenido les pueden beneficiar o les pueden perjudicar, y tienen también una cierta idea de que al final son ellos los que deben cuidarse fundamentalmente a sí mismos, pues eso también yo creo que ayuda a que tengan una cierta prevención en relación a aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, normalmente tienen muy poca conciencia en relación a la privacidad o a la intimidad de los datos, cada vez más, pero digamos en términos generales, tienden a no pensar en escenarios de peligro que están asociados a esa pérdida de privacidad de intimidad, que es una puerta abierta pues, a que terceros puedan utilizar sus datos, sus imágenes, etcétera, de una forma absolutamente inadecuada y muy perjudicial, y por lo tanto es importante que vayan conociendo también estas cosas, pero todo esto, digamos que hay que plantearlo siempre en un entorno digamos, con un talante, digamos, de cercanía, de complicidad, que por otro lado los padres ya hemos desarrollado en este tiempo, digamos, ese modelo de autoridad no autoritario, ¿no? Que
hoy los padres pueden tener y que es compatible con esa relación más horizontal, más amigable, etcétera, pues yo creo que también ayuda mucho a que todo este tipo de cosas funcionen. Por supuesto, estoy ignorando un elemento que es absolutamente fundamental y que no se nos escapa a ninguno, que son las diferencias socioeconómicas, que son las situaciones en las que las familias se pueden encontrar. Y vuelvo otra vez a lo de antes, es decir, donde encontramos siempre mayores problemas en el uso digamos, abusivo o en el uso preocupante de las tecnologías, es también donde encontramos pues, problemas en el uso abusivo preocupante del consumo, por ejemplo, de alcohol o en los malos hábitos alimentarios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también tiene que ver con las situaciones económicas, familiares, no solamente económicas, también de tiempo que se puede dedicar a la familia, a los hijos, a las hijas, ¿no? Por parte de los padres y de las madres, que digo que no es necesariamente algo que está asociado a un mayor o menor estatus económico, aunque evidentemente en términos generales el estatus económico está influyendo enormemente en esa capacidad de elección o en esa calidad, digamos, en el uso de los dispositivos, ¿no? Pero hoy por hoy, que hay una extensión casi universal del teléfono, por ejemplo, no es tanto ese problema como el problema del tiempo que somos capaces o que podemos dedicar a nuestros hijos y a nuestras hijas en ese ámbito, ¿no? Bueno, yo no querría extenderme mucho más en esta intervención, incluso no sé si he sido demasiado prolijo, ¿no? Porque he introducido muchos aspectos a la vez. No he querido dar datos, porque me parece que eso pues, al final puede ser más aburrido. Y como digo, lo que sí que intentaré, si están de acuerdo, les parece bien, pues es pasarles alguna información, alguna guía, es decir, algún elemento en el que sí que hay algún estudio más sistemático sobre usos, hábitos, etcétera, que pueda ser también de utilidad. Y yo en principio pues me detendría aquí.